Un ex trabajador petrolero fue acribillado dentro de un auto en plena vía pública. ¿Hasta cuándo van a matar tanta gente aquí en Venezuela? De un disparo en el pecho fue asesinado un taxista. Lo mato. Quiero justicia. Fue asesinado de 3 tiros un obrero de la construcción. Se mueren personas que no tienen a que ver por estas balaceras. Le quitaron la moto y le dieron los 3 tiros. Y él gritó y yo me volví loca allá adentro, pero nadie salió y lo acribillaron ahí. Lo agarraron y lo mataron delante de sus hijos. Por la violencia, cientos y hasta miles de familias venezolanas son desmembradas cada año. Es injusto que arrebatan las vidas así de padres de familia. Lamentablemente ya no hay piedad por la vida humana. ¿Hay ley aquí? Aquí no hay ley, eso es mentira. Por la violencia, cientos de padres pierden a sus hijos. Hermanos se quedan sin sus hermanos. En este momento vamos a escuchar la historia de una joven que murió asesinada por un tiro en el pecho. ¿Tu hermana tenía enemigos? No, ahí no tenía enemigos, pero como hay tanto malandro y la ven hablando con guardia y policía, yo digo que pensarán, no, esa tipa lo que vino para acá o echando o a... Yo digo que tenía que ser eso, lo digo con sospecho de eso. ¿Tú crees que la mataron para robarla? No, porque ella no tenía prenda, no tenía nada, cartera ni nada. Nada más la ropita con que yo iba a dormir. Mi novio es un guardia nacional. Ella se encontró con él. Él dice que él a las 10 de la noche, o sea, no duraron ni 20 minutos paseando, o sea, dando vueltas en la moto cuando la deja en la esquina para que ella se vaya a su casa. Eso es lo que nos dice él. Las hermanas Mujica vienen del oriente del país. Vivían en una pensión y trabajaban de cocineras en un restaurante. Salíamos de vez en cuando, a veces era que salíamos, no todo el tiempo. Y ella trabajaba de 6 a 8, o sea, no le daba tiempo de salir a ningún lado. Para su casa a dormir y listo. El otro día a las 6 de la mañana a trabajar otra vez y ya más nada. O sea, es raro. Nosotros salimos en las horas de la mañana en lo que recibimos la noticia de que ella no durmió en su casa, raro porque nunca amanecía en la calle. Nunca se quedaba así en la calle, era muy responsable. Y entonces salimos a buscarla, empezamos a buscarla en los hospitales, no las encontramos, no. El último lugar donde vinimos fue aquí, la encontramos aquí. No sabemos quién fue, lo que queremos es que se haga justicia en serio porque una persona que nunca nos pensamos que le iba a pasar eso, era mi prima, nuestra Pris, ¿no? Nuestra Pris porque era así y la verdad es que no me lo esperaba. Por la violencia, según estadísticas oficiales, 44 hogares venezolanos se enlutan a diario. Detrás de cada una de estas víctimas hay un drama familiar. Viudas de la violencia. Tiraban tiros, eso como que las personas que estaban por ahí eran animales. Cuando estoy haciendo la comida escucho los disparos. Cuando salgo era él. Cualquiera que sea la condición de la víctima, o sea, puede ser un ciudadano honrado, trabajador, puede ser hasta delincuente. Detrás de cada una de las víctimas hay un drama familiar y es quizá lo que a veces nosotros nos olvidamos. Y en eso hay que trabajar. Yo lo que creo es que hay que atender a las víctimas también. No es solamente la política para evitar que haya menos delitos, menos violencia. Hay que procurar que el trauma sea menor, que los familiares después de un hecho tan trágico como la pérdida de uno de sus seres queridos pueda asumir de manera adecuada esa muerte y no esté pensando en violencia. Mientras tanto, los venezolanos estamos prácticamente obligados a transitar a diario entre delincuentes, con la única protección de la señal de la cruz. Y en medio de la inseguridad y la impunidad, perecen los sueños de las familias venezolanas. Tantos muertos que hay y todo eso se queda impune. Los familiares de las víctimas denuncian la escasa vigilancia policial en las barriadas y la impunidad con la cual actúan los azotes de cada sector. Tiene un tiro aquí en la cabeza. ¿Dónde está la seguridad aquí? Comparemos el caso Venezuela con la violencia en Irak, donde el nivel de vida de las familias iraquíes han sido afectado considerablemente durante la invasión de Estados Unidos. Según un informe de la ONU, diariamente más de 90 mujeres iraquíes pierden a sus maridos.
Recrudece la violencia en Irak. Esta vez, la explosión de una bomba causó la muerte de 24 personas. Al menos 31 personas murieron en ataques perpetrados en Irak a causa de carros bomba y ataques con mortero. En Venezuela, con el fin de detener el derramamiento de sangre, organizaciones no gubernamentales reclaman a la Defensoría del Pueblo que convoque a todas las instancias del gobierno para orientar los recursos humanos, técnicos y financieros. Una vez más, nuestro país queda muy mal parado a nivel mundial. En esta ocasión, a través de la publicación del Informe Mundial 2006 de Human Rights Watch. Para esta organización, los derechos humanos y el Poder Judicial son temas preocupantes. El documento atiende a la falta de seguridad. Además, los casos de tortura policial y las condiciones penitenciarias abusivas son claros y puntuales asteriscos en rojo. Pero esas instancias hace tiempo parecen hacerse la vista gorda y hasta parecen haber perdido el sentido del oído. La persona que asesinó a mi esposo no sabe el dolor que me causó. Tirotearon ahí en la puerta de la casa de un amigo de él y me dejó a mí sola. En Colombia, un país en guerra con la guerrilla, las autoridades han logrado disminuir las estadísticas de homicidio. En Venezuela, por el contrario, un país donde supuestamente reina la paz, las cifras han aumentado y la delincuencia tiene una guerra contra sus ciudadanos. No es normal que un país con tanta riqueza, comparativamente incluso con Colombia, tenga este fenómeno de violencia tan crítico. Ahora, creo que nuestros países están más marcados, más que por la pobreza o la riqueza, por condiciones de inequidad social absolutas, y creo que esas también generan y propician y condicionan situaciones de violencia. Cuando vi que el hombre sacó la pistola y me disparó. ¿Hasta cuándo la delincuencia? ¿Hasta cuándo? El tipo le metió los disparos al papá, el papá cae, el bebé empezó a llorar, el tipo se regresó y metió los disparos al bebé en la cabeza. Él fue a trabajar y cuando venía de regreso venía con dos tipos, uno apuntándole aquí y uno en la cabeza. El mío me lo mataron instantáneo. Hoy no estamos hablando de meras cifras frías. Hablamos de seres humanos que dejan de existir. El 80% menores de 30 años, hombres, estudiantes y trabajadores. David José Colina era un joven de 17 años quien se había venido desde Santa Teresa a Caracas en busca de un trabajo digno. Nos encontramos con su viuda, Laudis Nice, quien tiene 20 años. ¿Quién era Davis? Era un muchacho sano, tranquilo, trabajador, trabajaba en un auto lavado. Davis tenía 8 meses viviendo en Caracas. Todo ocurrió en una fiesta. ¿Y qué fue lo que pasó en esa fiesta? Vinieron unos muchachos que son de Mamera, Richie y Tari Anderson. Esos son los azotes de ahí de Mamera. Entonces él vive en la cumbre, él estaba en una fiesta y empezaron a repartir tiros. Tienen ese barrio azotado y como él estaba rascado, no le dio tiempo de correr. Y lo tirotearon ahí en la puerta de la casa de un amigo de él. Y me dejó a mí sola. Y ya él es el segundo que matan porque hace un mes mataron a otro muchacho sano. ¿Él tenía problema con ellos? No. Entonces, ¿por qué crees tú que lo mataron? Porque ellos llegan ahí a la cumbre, a Las Palmas, echando plomo, sin medir las consecuencias, sin saber quién darle. Además de un profundo dolor en sus seres queridos, Davis deja una hija de 11 meses. Me llamaba todos los días y me decía, mami, no voy a celebrar el cumpleaños a la niña, ¿viste? Yo tengo real reunido. ¿Cuáles eran los planes que ustedes tenían? Comprar una casita. O
alquilar una casa para estar juntos. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Trabajar por mí, luchar por mí, porque me quedé sola. La señora Natalie es la madre de David. Como padre, ¿cómo era él? Mejor que él, hasta que el mismo papá de él, a su niña, él le daba todas sus cosas, quería mucho a su hija. Y a raíz de que tuvo a su hija, él decidió trabajar para darle a su hija lo que a él le llegó a faltar. Él decía que a ella no le iba a faltar nada. A la señora Colina le quedan otros 3 hijos. No los dejará venir a Caracas porque teme que viviendo entre tanta violencia también los maten. Yo quiero que se haga justicia porque ahí nadie sube nada, no hay policía y no hay nada. Los matan y los mataron y ya. Hay muchísima tristeza, realmente pues las familias son devastadas, ¿no? Las personas sufren terriblemente. ¿Cómo manejan esas familias la rabia? Dependiendo si hay la posibilidad de, por ejemplo, hacer denuncias, de perseguir a los culpables, de lograr obtener la justicia que puedas obtener, eso ayuda muchísimo a la sanación. La cultura de la impunidad se ha implantado en nuestro país. Gran cantidad de crímenes quedan sin castigo. El primer caso que mostramos en nuestro traslado al estado Aragua es uno de esos miles que así lo demuestran. Edith Camacho perdió a su esposo, quien era Aldrin Arévalo, mientras estaba trabajando de taxista. Todo ocurrió cuando el señor Arévalo trabajaba con un vehículo prestado. En una de esas tantas carreras, cuando venía por Cagua, lo asaltan y le pegan unos tiros, pues. Entonces lo matan. Después de 5 años, la señora Edith no sabe quién le quitó la vida a su esposo. No se supo quién lo mató. Fue lámpara y punto, hasta ahí quedó. Ahí quedó también Edith Camacho, sola y con una hija que hoy tiene 13 años. ¿Te sientes sola? Sí, de verdad que sí. Doy gracias a Dios que por lo menos yo me quedé con una. Sé que hay mujeres diferentes a mí que se han quedado con 3, 4 y de repente la lucha es un poco más difícil. Es bastante triste, ¿no? Porque ya va, espérate. Bueno, tratando de dar lo mejor a tus hijos, a mi niña, ¿verdad? Quiero que sea preparadita y todo eso, pero los reales a veces no te alcanzan. Vivo con mi papá y mi mamá, 2 ancianitos, a las cuales ayudo. Me quedé sin vivienda, no tengo vivienda. Y es triste. O sea, porque es una lucha bastante frustrante, pues. ¿Cuál es el drama familiar que viven estos hogares cuando están enfrentando una situación de este tipo, de una pérdida a causa de la violencia? Hay un drama importante porque no solo es la pérdida que estás enfrentando, sino la imposibilidad quizás de conseguir justicia, ¿no? El sistema no facilita el hecho de que las personas consigan una solución fácil, que no es que les va a devolver el ser que perdieron, pero al menos van a conseguir cierta sanación porque lograron hacer lo que podían en el momento. Cuando eso se complica y no logras ese tipo de justicia, pues la situación se agrava, ¿no? Hay muchísima como impotencia, muchísima desolación, hay sentimientos, por supuesto, de haber sido violentados, de desesperanza. La persona que asesinó a mi esposo no sabe el dolor que me causó, el trauma que le causó a mi hija, los sueños que nos quitaron juntos. No tiene idea. Entonces sí pido justicia. Tanto justicia terrenal, y si no se ha hecho terrenal, bueno, existe la justicia divina. Esa no falla nunca. El artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
dice que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte o autoridad alguna podrá aplicarla. Pero, ¿se cumple este artículo en nuestro país? ¿Dónde asesinaron a mi hijo? Lo masacraron a golpe y después lo justiciaron. Pero la mayoría de los que están en la policía son asesinos. Según cifras de Provea, el CICPC destacó con el mayor número de casos. Es el organismo más denunciado en los últimos 6 años por violar el derecho a la vida. Nos encontramos con Liliana de Figuera, quien perdió a su esposo hace 1 año y 8 meses aproximadamente. Mario Ramón Figuera apareció muerto dentro de su carro. En un principio lo califican como ladrón de vehículos. Su esposa no acepta el tratamiento que le da la policía al caso. Además comienza a sospechar porque pretendían ocultar la verdad a los familiares. Yo le pedí a las personas de la funeraria que por favor no lo vistieran, que no le hicieran absolutamente nada hasta que yo lo viera y le tomara foto, porque yo quería saber qué era lo que tenía él en su cuerpo. ¿Cuál es mi gran sorpresa? Cuando me hacen pasar a verlo, estaba completamente golpeado, tenía heridas por la cara, bueno, lo que se llama normalmente son cachazos. Tenía un tiro en la cabeza, que voy a hacer la trayectoria, que de aquí se lo metieron aquí y se le alojó aquí en la parte del orbital del ojo derecho. Tenía un tiro aquí y tenía la marca de las esposas. Por eso comienza a investigar. Fue triste y doloroso verlo a él en esas condiciones y la forma tan vil, porque esa es la forma que lo puedo decir, vil, que lo mataron. Porque yo le digo una cosa, como ellos dicen que Mario se enfrentó a ellos, y yo estoy plenamente segura y lo puedo decir al mundo entero que Mario en ningún momento se enfrentó a ellos, y eso es lo que voy a demostrar y lo demostraré con bases y con todo lo que tengo, porque he trabajado en ese expediente, me convertí en padre y madre a la vez, me convertí en investigadora, me convertí en detective, mire, nadie sabe todo lo que me he tenido que convertir yo para hacer justicia. Sus familiares le han ayudado económica y moralmente para salir adelante. Mientras yo termine mi trabajo, que ese es mi trabajo ahorita, hacer justicia por la muerte de Lara. Ahí sí me dedicaría a conseguir un trabajo estable para seguir adelante, pues para seguir luchando con mis hijos. Mario Ramón deja 2 hijos, de 12 y 16 años de edad. ¿Qué le dices tú a tus hijos? Bueno, lo único que les digo es que yo voy a hacer justicia y que se va a hacer justicia, porque no le puedo decir que le voy a devolverse a su padre. Que lo diga sinceramente, no se lo puedo decir. Que si se lo pudiera decir y cumplírselo, se lo cumpliría, porque ese es el sueño más grande de ellos. Tengo que hacerme la fuerte, la dura, la que no lloro, la que no me duele, para que ellos, darle fortaleza a ellos. Porque yo sé que perder un padre o perder una madre, eso es lo más triste que pueda haber, porque no se merecía una muerte así. Ningún ser humano se merece ninguna muerte así. Las averiguaciones de la señora Liliana han dado algunos resultados. Los que le dieron muerte a él fueron funcionarios del CICPC de aquí de Maracay, del área de vehículos. Y voy a decir los nombres porque ya son imputados y están plenamente reconocidos. El inspector Luis Parra, Roger Arellano y Miguel Pérez. Y las averiguaciones que hemos hecho todos, no solamente son ellos 3, hay 8 funcionarios policiales de PTJ involucrados. Liliana, ¿de dónde sacas tú tanta fuerza? Pero, mi amor, la fuerza creo yo que me la da el mismo Mario, para que yo luche, y mis hijos, porque sabes algo completamente triste, tú entrar al cuarto de un hijo en la noche y tú creer que está durmiendo, que está tranquilo, y al tú abrir la puerta consigues un niño en llanto, que no haga bulla, para que su madre no se entere de lo que está pasando. Y eso me da a mí más fuerza cada día. No es fácil crearle esperanza cuando un sistema de administración de justicia no funciona, cuando los organismos de protección de derechos humanos parecieran no tener la voluntad de realmente defender y proteger a las víctimas.
pero no hay que perder, sí lo digo, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe en que el esfuerzo tanto de las víctimas del delito como las víctimas de abuso policial, que puedan llevar a que realmente la unión pueda conducirlos a que realmente tengan respuesta de parte de los organismos competentes. 1.225 civiles mueren anualmente por la acción de un cuerpo policial. Luego de la de Anzoátegui y de la Metropolitana, la Policía del Estado Aragua ocupa el tercer lugar de las denuncias por violación al derecho a la vida. Estamos en el sector Los Flores con la señora Esther Madero. La señora Esther en el año 2003 perdió a su esposo, el señor Omar Díaz. ¿Cómo era tu familia? Pobremente éramos felices. Y bueno, se ganaba la vida normalmente, como todos los ciudadanos. ¿Cómo era él como padre? Un padre ejemplar. Era un padre muy cariñoso. Omar de Jesús Díaz Marrero deja 6 hijos, 3 de su anterior pareja y 3 con Esther Maribel. Ella tiene otros 2, para un total de 5 bocas que alimentar. Desde que sucedió el asesinato de su esposo, ¿cómo ha hecho usted para sobrevivir? Ay, mire, he trabajado aquí en Casa de Familia. Aparte de la lucha que tengo, que no puedo tener un trabajo fijo porque tengo que andar en la fiscalía, denunciando aquí, denunciando allá para conseguir la justicia. Y ahorita, bueno, tengo un trabajito de informal, como lo llaman, alquilo teléfono para poder sobrevivir porque mis niñas estudian en colegio privado. ¿Qué pasó con tu esposo? Mira, a mi esposo lo confundieron con unos delincuentes que estaban atracando. Estaban atracando una floristería, entonces la policía lo descubrió y eso, ellos arrancaron a correr y se escondieron en la librería Austral donde estaba mi esposo comprando. Entonces llegó la policía disparando y al primero que mataron fue a mi esposo, le dieron 2 tiros en el pectoral y después pusieron en el periódico que era jefe de una banda del sector La Carpiera. Pero están bien equivocados, porque primero mi esposo toda la vida vivió aquí en San Mateo. ¿Quiénes lo asesinaron? 3 policías del Estado de Aragua. Armando José Castillo, cabo primero, Marcial Segundo Gratero Lulacio, cabo primero también, y el agente Ángel Yomar Antunes Puente. ¿Y qué ha pasado con el caso de tu esposo? Mire, duró 2 años para que pasara a fiscalía. Ahorita en esta fase está en la fase de acusación para pasar a tribunales, pero tengo entendido que ahora nos cambiaron al fiscal y estamos otra vez como en cero. ¿Cómo se sienten tus hijos cuando ven un policía? Mira, ellos también tienen rencor, aunque yo a ellos yo no les inculco nada sobre los policías, porque ese es el odio que yo siento, yo no se lo puedo transmitir a mis hijos. Pero ya ellos saben que a su papá lo mató un policía. Y cuando pasa, por lo menos la niña pequeña que ya tiene 6 años, cuando su papá lo mataron iba a cumplir 3. Ella, el sábado hubo una redada y se llevaron a mi hijo, ella le dio una crisis, se llevaron a Ceci, lo van a matar, porque ya es el concepto que ella tiene, los policías matan. Y a través de las cámaras de alerta, ¿cuál es el mensaje que tú le envías a la policía? Que hagan bien su trabajo, que no disparen y después pregunten quién es. Su trabajo es cuidarnos, está pendiente de la ciudadanía, no para atropellarnos, que por favor traten de hacer su trabajo como es, no maten, no matraqueen, no roben, porque los principales delincuentes son los policías y mucho más la policía de Aragua. No existe ninguna institución del Estado que les pueda dar ningún tipo ni de orientación, ni de apoyo, ni psicológico, ni económico, ni social, de ninguna especie. Son personas totalmente sometidas ya a la merced de lo que significa el cambio de vida ante la muerte de quien era la mayoría de las veces el sostén de hogar, el padre de familia, y quedan en eso, en un estado total de desprotección. Al encontrar la justicia, ¿será que yo trataré de continuar mi vida normal? Que no creo que vaya a ser normal como antes. Hay, bueno, por supuesto, una sensación de abandono, una sensación de haber sido violentados, de haber sufrido algo que no se merecían. Entonces, puedes ver desde muchísima rabia, puedes ver que el núcleo familiar pudiera fracturarse, una familia que deja de funcionar. En el 53% de los casos de violación del derecho a la vida por parte de los organismos de seguridad,
La respuesta oficial señala que las muertes ocurrieron en el marco de enfrentamientos o de resistencia a la autoridad. Con este argumento, los cuerpos policiales se autoconsideran exentos de toda responsabilidad. Según las estadísticas, los sectores populares encabezan la lista de los más afectados por la violencia. Pero aunque no lideran las cifras, los profesionales de la clase media tampoco están protegidos de la acción del AMPA. Cuando yo estoy en la casa me llegan diciendo que me lo habían matado, Dios mío. Aquí tenemos que vivir en un ojo abierto, el otro cerrado, como si estuviéramos en la cárcel. Hace 3 años, el señor Antonio José León fue víctima del AMPA común. Hoy compartimos y escuchamos el testimonio de su viuda, la señora María del Pilar. ¿Cómo era Antonio José? Mi esposo, bueno, un profesional, buen padre de familia, teníamos 22 años de casado en un hogar estable. Mi hija mayor tenía para ese momento 19 años, mi hijo menor 15 años, en estos momentos tienen 22 y 18. Y él era mi apoyo, mi mano derecha. Nosotros cada uno nos ocupábamos de trabajar en la calle y de los quehaceres de la casa, me ayudaba. E igualmente en cuanto a las actividades escolares y representar a sus hijos en cualquier momento. Y tenemos un matrimonio de una familia muy estable de 22 años que fue prácticamente cercenada en un minuto de nuestras vidas. La señora María del Pilar es médico internista, profesión con la que ha sacado adelante a su familia. Me he encargado de la casa, afortunadamente yo siempre he trabajado y tenía mi recurso que es mi trabajo y lo que hice fue abogarme a trabajar mucho más y a mantenerme ocupada en el tiempo para poder llevar, como se dice, toda la situación y conflictos que me ocasionó en mi vida. ¿Qué le dice usted a sus hijos cuando salen a la calle? Bueno, todos los días, ya tengo el varón, ya cumplió 18 años, para ese momento tenía 15 años, ya tiene su propio carro, no lo dejo usar ningún tipo de prendas, le digo que no entre sino a centros comerciales. O sea, andamos todos secuestrados dentro de la misma ciudad porque yo sé que en cualquier momento o puede ocurrir otra situación y ser víctima del AMPA. Ves diferentes casos, puedes ver una persona que lo resuelve adecuadamente porque su estructura psicológica da para eso, para enfrentar como, digamos, una situación tan extrema y salir airosa. Hay personas que su estructura es quizás más débil o tenían otras circunstancias y no lo superan tan bien, pero definitivamente hay un reacomodo de roles, hay un reajuste de repente de metas, de saber quién era yo en la familia y ahora de repente tengo que tomar decisiones a las que no estaba acostumbrada, pero dependiendo si esas personas tienen asesoría o no y dependiendo cómo se va resolviendo la parte, digamos, de justicia de lo que les sucedió, pudiera haber una solución sana o una solución muchísimo más complicada. El 17 de junio del 2003, mi esposo fue víctima del AMPA. Vino a hacer unas diligencias a Maracay, porque nosotros somos de Valencia, y 2 antisociales, uno de ellos en una moto, llegaron al sitio y le trataron de arrebatar la cadena y viste que mi esposo puso resistencia, le dispararon y falleció a los pocos minutos de llegar a un centro privado. Después de 3 años de juicio, el cooperador inmediato del crimen fue absuelto porque no habían suficientes elementos. Yo ahorita en este momento me siento frustrada ante la justicia porque no se logró el cometido y nunca se supo quién fue el autor material. Su experiencia con la justicia venezolana la califica de negativa. Yo me sentí vulnerada en mi derecho en el momento del juicio, donde a mí me mandan a identificarme, dar mi nombre, mi dirección y a él también. En cualquier momento puede arremeter contra mí, contra mis hijos, al saber dónde vivo yo. La señora María del Pilar soñaba con envejecer al lado de su esposo y sus nietos. Y me cambió a mí la vida porque generalmente uno para las últimas etapas de su vida quiere su pareja, porque los hijos se casan, se van y la situación es que uno siempre está pensando que esa etapa de la vida se queda con su esposo en su casa, cuando los hijos se casan. Entonces, bueno, esa anhelo que yo tenía y ese tipo de meta me fue cercenado en un minuto. ¿Cómo supera una mujer la pérdida de su marido
que ha sido asesinado. La pérdida de un cónyuge, sea de la manera que sea, es una situación que es de las que tienen más alta puntuación en estrés, pues en impacto que afecte a la persona. La situación de violencia lo agrava, pero lo resuelve si tiene la posibilidad primero de expresar esos sentimientos, de llegar a obtener justicia y de lograr resolver los problemas prácticos que se le presentan en la realidad cotidiana una vez que esa persona ya no está. Humberto Romero, de 51 años, era taxista. Vivía en el sector Las Colinas, en el barrio Estrella de Belén, en Maracaibo. De aquí no salía para ninguna parte, del trabajo a la casa al trabajo. Y ese día salió un cuarto para las 6 y él tenía que buscar a la hija mía un cuarto para las 7 y no regresó. El señor Romero había comprado su carro con el dinero que le dieron en el 2003 por su jubilación. Estuvo 27 años en la policía del Zulia. ¿Cómo fue ese trabajo de su esposo allí en la policía? Tranquilo, porque lo venían a buscar, si le tocaba la guardia a las 4, lo venían a buscar la patrulla y lo traían y lo llevaban. No tuvo problema con ninguno de los compañeros de él ni nada. ¿Él corría mucho riesgo en la calle? Bueno, ni cuando policía, que tenía que hacerlo y sin embargo no tuvo ningún tipo de problema cuando trabajaba de policía. ¿Y cómo se siente usted? Mal. ¿Qué piensa hacer en este momento? Bueno, con su situación económica, sus hijos, su casa. Bueno, yo estoy esperando que me den el carro para que el hijo mío trabaje como trabajaba su padre. Porque ¿de qué vamos a comer? ¿Y ustedes tienen miedo? ¿Usted no le da miedo quedarse aquí sola? No, a mí no me da miedo. ¿Pero no le da miedo que su hijo salga a hacer el mismo trabajo como taxista y que le pueda ocurrir algo en la calle? Eso sí me da miedo a mí. Yo le dije al que se metiera en el taxi en Las Colinas, mejor así, que a lo mejor estaba si no, que me guardara el carro. Que me llevara a la hija mía para el colegio y me la fuera a buscar. Pero él me dijo, oye, ¿de qué vamos a comer? Yo tengo que trabajar y tengo que hacer algo porque aquí no vamos a hacer nada nosotros encerrados. Como taxista había sido atracado en 2 oportunidades. A la tercera, los delincuentes dejan a 3 hijos sin padre. ¿Cómo era ese trabajo tuyo con tu papá? ¿Tu papá trabajaba en la mañana? De 6 hasta las 12 y yo trabajaba de 1 hasta 6:30, 7 de la noche. ¿Y cuáles eran las medidas de seguridad de las cuales tu papá te hablaba? Que no montaba parejita, que pusiera cuidado, que no trabajara hasta tarde. Ahora Robert será el sostén de su familia. Con lo que hacía mi padre igualito lo voy a hacer yo. ¿Tú te vas a encargar entonces de tu mamá, de tu hermanita? De pagarle el colegio, de todos los gastos que sean necesarios, y yo al tenerlo lo hago. Y voy a cumplir con lo que hacía mi papá. ¿Y a ti te hace falta tu papá? No me va a hacer falta, claro. 20 años viviendo al lado de él. No me va a hacer falta. ¿Tú quieres que seguir su ejemplo? Claro, igualito. Y voy a seguir igualito que él. Con mi mamá y mi hermano y mi sobrino. Y mi hermanita, porque es la menor. Tengo que darle todos los gustos que ella quiera como se lo da a mi papá. Cuando es una pérdida violenta, definitivamente se tambalea toda la estructura y hay que hacer una serie de acomodos como para que esa familia pueda volver a adaptarse y funcionar. El hecho de que es una pérdida violenta pues lo complica, porque no es algo que estás esperando, no es algo para lo que te preparaste, ¿no? Y tienes además la parte de la realidad que te está imponiendo, bueno, tienes que conseguir cómo mantenerte, tienes que seguir sosteniendo a los niños, o sea, todo tiene que seguir funcionando, pues bajo una situación de dolor extremo. Expertos consideran que aunque es un mal global, no es tarde para que cada nación tome medidas que resuelvan el problema de la violencia. Se necesita una inversión fuerte en seguridad y justicia. Para que cada día haya menos familias desmembradas, se necesita una política de Estado que primero mejore las condiciones socioeconómicas de la población. También es necesario rescatar los valores y atender las causas dentro del hogar. El origen más fuerte de la violencia es la violencia intrafamiliar y el maltrato, porque el niño o la niña que crecen maltratados en un hogar simple y llanamente aprenden que la violencia es una forma de comunicación y la van a seguir ejerciendo como jóvenes o como adultos. A la par, atender lo externo, resolver la impunidad y recuperar
estas deterioradas instituciones. Si los organismos de seguridad y los organismos de justicia, sobre todo los organismos de justicia, después de sucedido el hecho, no garantizan que no haya impunidad, créame que en muchos hogares lo que se está incubando es el deseo de venganza, y a la larga ese deseo de venganza se va a ver reflejado en acciones de justicia por mano propia, y eso lo que va a hacer es incrementar la violencia. Cuando alguien ejerce esa violencia, otro va a quedar resentido y va a querer también vengarse, y es un ciclo que no acaba. En Alerta, no quisimos dejar de lado la orientación a las familias, para que siempre recordemos que la prioridad es el respeto a la vida. Psicólogos recomiendan no ocultar los sentimientos frente a los hijos. Si es posible, llorar con ellos. En el hogar, ¿qué le dices a tus hijos? ¿Qué haces con ellos? Con los niños es muy importante permitirles ese espacio en el que ellos puedan expresar lo que sientan, que puedan hacer preguntas y que uno pueda contestar lo que ellos están preguntando al nivel al que lo están preguntando. Es decir, quizás el niño no necesita explicaciones muy complejas, pero no se le puede ocultar la información que está pidiendo. Y sobre todo es bien importante que ellos puedan expresar esos sentimientos, porque a veces cuando una persona está llorando, un niño está llorando, la tendencia es decirle no llores, no te pongas así, ya se te va a pasar. Y lejos de ayudarlo, lo que estamos haciendo es que eso se reprima, pues, y ahí quedó ese sentimiento y causa una cantidad de síntomas terribles, ¿no? Entonces la posibilidad de expresarlo para que eso vaya drenando y lo vayan procesando, pues el niño tiene que tener información, tiene que permitírsele la posibilidad de que él entienda lo que sucedió. ¿Qué puede hacer una mujer en un momento en el que está en crisis, en un momento en el que se siente mal, para superar este dolor? No hay una manera, digamos, como una receta mágica que haga que el dolor desaparezca más rápido. Tienes que vivirlo y tienes que entender que las cosas malas les pasan a las personas buenas. Es decir, no todo lo que nos pasa es nuestra culpa, no todo lo que nos pasa no nos merecemos. Y como madre, ¿qué le dices a tus hijos? Muchas cosas son sencillamente injustas y tienes que explicarle, bueno, que eso pasó, que fue una cosa que no merecían, pero que van a estar bien, pues que lo van a poder superar, que esa persona va a estar siempre ahí, lo pueden recordar con cariño por lo que fue y que hay maneras de seguir viviendo, pues. El mensaje de las víctimas, de las viudas que han luchado para superar su dolor, no podía faltar. Que yo le digo a las madres venezolanas que bueno, que todas nos unamos para ver qué organización o a través de nosotras mismas podemos lograr que se cumpla con la justicia venezolana, presionar a los agentes del Estado. Que salgan adelante, que por sus hijos tienen que salir adelante y no decaigan y no dejen de denunciar, porque en la denuncia es que algún día vamos a acabar con tanta violencia. Si nos quedamos calladas, entonces siguen apoyando la violencia en la que estamos viviendo. Esperamos con nuestro alerta de hoy haber aportado elementos para que tomemos conciencia que la pérdida de un familiar en manos de la violencia no es un problema distante, y para que en definitiva no nos acostumbremos a la cultura de la muerte. Todo eso se queda impune. Los familiares de las víctimas denuncian la escasa vigilancia policial en las barriadas y la impunidad con la cual actúan los azotes de cada sector. Tiene un tiro aquí en la cabeza. ¿Dónde está la seguridad aquí? Comparemos el caso Venezuela con la violencia en Irak, donde el nivel de vida de las familias iraquíes han sido afectado considerablemente durante la invasión de Estados Unidos. Según un informe de la ONU, diariamente más de 90 mujeres iraquíes pierden a sus maridos. Recrudece la violencia en Irak. Esta vez, la explosión de una bomba causó la muerte de 24 personas. Al menos 31 personas murieron en ataques perpetrados en Irak a causa de carros bomba y ataques con mortero. En Venezuela, con el fin de detener el derramamiento de sangre, organizaciones no gubernamentales reclaman a la Defensoría del Pueblo que convoque a todas las instancias del gobierno
para orientar los recursos humanos, técnicos y financieros. Una vez más, nuestro país queda muy mal parado a nivel mundial. En esta ocasión, a través de la publicación del Informe Mundial 2006 de Human Rights Watch, para esta organización, los derechos humanos y el Poder Judicial son temas. Salíamos de vez en cuando, a veces era que salíamos, no todo el tiempo. Y ella trabajaba de 6 a 8, o sea, no le daba tiempo de salir a ningún lado, para su casa a dormir y listo. El otro día a las 6 de la mañana a trabajar otra vez y ya más nada. O sea, es raro. Nosotros salimos en las horas de la mañana en lo que recibimos la noticia de que ella no durmió en su casa, raro porque nunca amanecía en la calle, nunca se quedaba así en la calle, era muy responsable. Y entonces salimos a buscarla, empezamos a buscarla en los hospitales, no las encontramos, no. El último lugar donde vinimos fue aquí, la encontramos aquí. No sabemos quién fue, lo que queremos es que se haga justicia en serio porque una persona que nunca nos pensamos que le iba a pasar eso, era mi prima, nuestra Pris, ¿no? Nuestra Pris porque era así y la verdad es que no me lo esperaba. Por la violencia, según estadísticas oficiales, 44 hogares venezolanos se enlutan a diario. Detrás de cada una de estas víctimas hay un drama familiar. Sembradas cada año. Es injusto que arrebatan las vidas así de padres de familia. Lamentablemente ya no hay piedad por la vida humana. ¿Hay ley aquí? Aquí no hay ley, eso es mentira. Por la violencia, cientos de padres pierden a sus hijos. Hermanos se quedan sin sus hermanos. En este momento vamos a escuchar la historia de una joven que murió asesinada por un tiro en el pecho. ¿Tu hermana tenía enemigos? No, ahí no tenía enemigos, pero como hay tanto malandro y la ven hablando con guardia y policía, yo digo que pensarán, no, esa tipa lo que vino para acá o echando p***. Yo digo que tenía que ser eso, lo digo con el sospecho de eso. ¿Tú crees que la mataron para robarla? No, porque ella no tenía prenda, no tenía nada, cartera ni nada, nada más la ropita con que yo iba a dormir. Mi novio es un guardia nacional, ella se encontró con él. Él dice que él a las 10 de la noche, o sea, no duraron ni 20 minutos paseando, o sea, dando vueltas en la moto cuando la deja en la esquina para que ella se vaya a su casa. Eso es lo que nos dice él. Las hermanas Mujica vienen del oriente del país. Vivían en una pensión y trabajaban de cocineras en un restaurante. Un ex trabajador petrolero fue acribillado dentro de un auto en plena vía pública. ¿Hasta cuándo van a matar tanta gente aquí en Venezuela? De un disparo en el pecho fue asesinado un taxista. Lo maté. Quiero justicia. Fue asesinado de 3 tiros un obrero de la construcción. Se mueren personas que no tienen a creer por estas balaceras. Le quitaron la moto y le dieron los 3 tiros. Y él gritó y yo me volví loca allá adentro, pero nadie salió y lo acribillaron ahí. Lo agarraron y lo mataron delante de sus hijos. Por la violencia, cientos y hasta miles de familias venezolanas son desmembradas. Viudas de la violencia. Tiraban tiros, eso como que las personas que estaban por ahí eran animales. Cuando estoy haciendo la comida escucho los disparos. Cuando salgo era él. Cualquiera que sea la condición de la víctima, o sea, puede ser un ciudadano honrado, trabajador, puede ser hasta delincuente. Detrás de cada una de las víctimas hay un drama familiar y es quizá lo que a veces nosotros nos olvidamos. Y en eso hay que trabajar. Yo lo que creo es que hay que atender a las víctimas también. No es solamente la política para evitar que haya menos delitos, menos violencia. Hay que procurar que el trauma sea menor, que los familiares, después de un hecho tan trágico como la pérdida de uno de sus seres queridos, pueda asumir de manera adecuada
esa muerte y no esté pensando en violencia. Mientras tanto, los venezolanos estamos prácticamente obligados a transitar a diario entre delincuentes, con la única protección de la señal de la cruz. En medio de la inseguridad y la impunidad perecen los sueños de las familias venezolanas. Tantos muertos que hay.